Radio Morena 640 AM y www.radiomorena640.com. Carlos Sañay de la Bastida tiene el placer de saludarlos para empezar nuestro programa Desenlace Dominical del 5 de junio 2016. Hoy celebramos el Día del Liberalismo y también vamos a revisar los acontecimientos que hicieron noticia durante la semana, especialmente dentro del ámbito nacional, pero también tenemos una noticia internacional que es de suma importancia. Y el día viernes falleció Muhammad Ali, también conocido como Cassius Clay, y él es muy importante porque no solamente que él fue campeón de los pesos pesados de boxeo, sino también que fue conocido por su activismo político en su lucha contra el racismo, en la defensa de los derechos humanos, se opuso a la guerra de Vietnam y por ello fue a la cárcel. Es decir, él es muy importante en el mundo y también en Ecuador, obviamente, por su trayectoria política, no solamente por su trayectoria en el boxeo. Él fue una persona que se opuso al sistema, y yo he venido hablando recientemente en mis programas que el problema de Ecuador no empieza ni termina con el presidente que tenemos, sino con el sistema que lo puso allí y que lo mantiene allí. Es ese sistema que calla ante la corrupción. Corrupción no es tema de esa falsa oposición, y ese es el sistema que yo los invito a ustedes a romper. Entonces quiero que ustedes recuerden a Muhammad Ali como una persona que se opuso a un sistema y que causó un gran cambio, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero. El reverendo Jesse Jackson dijo de él: al final pasó de ser denostado a ser venerado. Lo dijo en una entrevista con CNN. Este es el líder por los derechos civiles, el reverendo Jesse Jackson. Barack Obama, el primer presidente negro de Estados Unidos, dijo que Muhammad Ali fue un hombre que luchó por nosotros, y lo colocó al mismo nivel de otros líderes de derechos civiles como Martin Luther King y Nelson Mandela. Su lucha fuera del ring le costó su título y su reputación pública. Le generó enemigos en la izquierda y derecha, lo denigró y lo llevó a la cárcel. Pero Ali mantuvo su postura, y su victoria nos ayudó a acostumbrarnos a los Estados Unidos que reconocemos hoy en día. Estas palabras son repetidas en el diario El Universo del día de hoy. Eso dijo Barack Obama en un comunicado. Yo recuerdo, y tal vez muchos de los oyentes recuerden la trayectoria de Muhammad Ali. Yo era pequeño cuando él conquistó el título mundial de los pesos pesados, derrotando a Sonny Liston. Antes de ello, en el año 1960, había obtenido el título de campeón olímpico. Y antes de venir acá a este programa, Desenlace Dominical, estuve escuchando una entrevista para la televisión inglesa en la cual él se refería a su condición de negro, su condición de tener un nombre de esclavo, que por eso lo había cambiado. Se había enterado que el apellido que él tenía, como el de muchos negros, no eran los apellidos de ellos verdaderos, sino que pertenecían a sus amos. Por eso ustedes verán muchos Smith que son negros en lugar de ser escoceses, por ejemplo. Y él se refirió a que todo lo que nosotros veíamos
en las películas o en todo lo que se producía en el mundo, eran blancos. Dios era blanco, Jesús blanco, Tarzán en la selva de África blanco. Indicaba que él era muy curioso y preguntaba a su mamá por qué es que Tarzán, que no era de África, hablaba con los animales, mientras que todos los africanos negros que habían vivido allí mucho más tiempo con los animales no podían comunicarse con los animales, y que todo lo malo era negro. Por eso indicaba que el chantaje, en inglés blackmail, era negro, porque black es negro, el demonio negro, todo lo malo negro, pero lo bueno blanco. Y que él cuestionaba eso. Nosotros también tenemos que cuestionar el sistema en que nosotros vivimos. Tenemos un sistema en el que se entrevista, por ejemplo, a los pillos. Es que eso son noticias. La honestidad no es noticia. Y hace unos días yo leía en el periódico la queja de un sacerdote que indicaba que los medios de comunicación, no se refería a los medios de comunicación de Ecuador, sino de todo el mundo, que sacaban constantemente noticias sobre la pedofilia en la iglesia, y que él no estaba defendiendo a los pedófilos de ninguna manera, sino que cuando se trataba de la labor de los sacerdotes, que era una labor muy sacrificada y abnegada, eso no era noticia y nunca lo sacaban. Y él decía que no es que él tampoco estaba buscando hacer noticia, sino que quería puntualizar la forma de actuar de los medios de comunicación, que siempre van hacia lo que es escandaloso. Ellos, los medios de comunicación, se defienden que tienen que vender sus periódicos, y que noticia es que un hombre le muerda a un perro, pero no que el perro le muerda a un hombre. Lo he escuchado y lo he leído. Pero nosotros, si queremos cambiar Ecuador, si queremos un Ecuador de progreso, si queremos un Ecuador desarrollado, tenemos que irnos contra ese sistema. Nosotros tenemos que pensar diferente. Si vamos a pensar como la masa, si vamos a seguir el instinto de la manada, yo no creo que nosotros lleguemos muy lejos. Yo creo que personajes que han hecho historia en la humanidad han sido aquellos que se han distinguido por alguna naturaleza, por alguna forma de ser. A ellos lo llamaron locos. Lo creyeron loco a Colón, no al Colón que tengo aquí visitándome en la radio, porque el día de hoy tengo algunas visitas, hay 7 personas visitando y que están invitados a comentar, igual que los ciudadanos oyentes que pueden llamar a los teléfonos de Radio Morena 042-519-000 y al 042-519-116. Yo me refería, como decía, no al Colón que tengo aquí visitándome en Radio Morena, sino a Cristóbal Colón. Lo creyeron loco. Estuvieron a punto de tirarlo por la borda, se sublevaron, porque ya llevaban 3 meses navegando y no encontraban tierra. Esos son los desafíos por los cuales tienen que transitar las personas que creen algo diferente. Entonces, si nosotros queremos, ciudadanos ecuatorianos, queremos algo diferente en el año 2017, ustedes no pueden pensar como la manada. No pueden pensar como les están diciendo que hay que pensar. Que hay que derrotar a Correa. Como que derrotar a Correa es algo grande, es invencible. Ellos lo han hecho invencible porque lo han puesto allí, porque mantienen esa corrupción que vemos todos los días. Es un gobierno altamente corrupto, probablemente el más corrupto de lo que hemos visto, o por lo menos los más cínicos, y sin embargo sigue allí porque sería invencible. Es decir, que la corrupción es invencible, o es que un gobierno corrupto está ocupado por un sistema corrupto, corroído hasta sus entrañas. Esa es la pregunta que ustedes tienen que hacerse, ciudadanos oyentes. Si es que nosotros queremos continuar con este sistema y poner a otro que puede ser igual o peor que el que tenemos. Yo sinceramente les voy a decir
Yo prefiero a un presidente desgastado antes que uno nuevo, fresco, igual o peor que el que tenemos. Así que, señores, para el 2017 tenemos que pensar bien. Basta de elegir al menos malo. Alguien escribió el día de hoy que teníamos que elegir entre cáncer, sida y ébola. A esas comparaciones llegan algunas personas porque están cansados del sistema. Cansados de este sistema en el que tenemos medios de comunicación que entrevistan a esos personajes que han destrozado a nuestro país. Entrevistan a aquellos que son corruptos o por lo menos que están inmersos en la corrupción. Le dan entrevista para que se defiendan, para que desvirtúen lo que se dice de ellos. Les dan chance. ¿Es eso gratuito? Hay que preguntarse. ¿Gratuitamente les dan esas entrevistas? ¿O es que es necesario ser parte del sistema, ser parte de esa corrupción, robar como todos y entonces tener dinero para continuar con ese sistema corrupto? Eso es lo que yo los invito a ustedes a reflexionar. El día de hoy, por ejemplo, veía de Ramiro González, se decía, o él decía, que el candidato de Alianza País perderá desastrosamente en las elecciones 2017 y que el nuevo gobierno enfrentará grave crisis. Y yo escribí, Ramiro González hablando de quijadas. ¿Quién estafó a los afiliados al IES cuando fue presidente del IES? Está hablando ahora de bonos, hablando de la deuda interna, y a ellos les dan espacio en la televisión para que el pueblo se olvide y no le hacen esas preguntas. Obviamente a mí me encantaría entrevistarlo al señor Ramiro González para que explique cómo fue que estafó a los afiliados al IES en el año 2010 y ahora sale como defensor. Igual hay otro que ha sido perdonado por un gobierno corrupto y que ahora nos enseña a todos cómo hay que resolver los problemas del país. Los problemas del país, de Ecuador, se los resuelven sobre todo con honestidad. Hay muchas personas que lo han indicado y que me llaman y ahora me dan comentarios que me dan la impresión que sinceramente ya no es tan necesario que yo tenga que explicarlo como lo he hecho por 7 años. Porque ya lo saben, porque ya lo entienden, porque esas amas de casa saben perfectamente bien que cuando no alcanza el dinero para la comida, entonces tienen que reducir otros gastos, que no es posible comprarse un carro nuevo cuando no se puede pagar la hipoteca de la casa, por ejemplo. Es decir, no es necesario ser un genio para entender la economía del hogar. Y la economía nacional no es más que una economía del hogar, pero en grande. Por eso a lo uno lo llaman microeconomía y a lo grande macroeconomía. No se necesita sacar PhD para entender esto. Lo que pasa es que, a mi parecer, el presidente que tenemos no solamente que ha sido malo en economía, sino que sobre todo es perverso porque no es honesto. Eso lo hace perverso. No lo hace perverso el no haber aprendido economía bien. No lo hace perverso el no tener experiencia ni siquiera de haber manejado una tienda de abarrotes. Pero sí lo hace perverso el ser deshonesto y mentiroso. Algo que yo lo he venido diciendo constantemente desde hace muchos años. Creo que desde que empezó esta administración. Pero que ahora lo repiten muchos. Ahora lo repite cada ciudadano que quiere opinar. Y los invito a opinar.